Buenos días, bienvenidos a Joyas Auténticas. Mi nombre es María y en esta mañana, con la ayuda de Dios, vamos a comenzar una nueva serie que se llama La Señal de Jonás, parte 1. Y pues los invito para que me acompañen a tener una palabra de oración. Amante Padre en los cielos, me arrodillo delante de tu presencia. Te pido perdón de mis pecados e invoco la presencia de tu Santo Espíritu, que me recuerde todas las cosas, que pongas tus palabras en mis labios, que ayudes a los que van a ver este video para que puedan entender el mensaje y que sea una bendición para ellos. Son bendiciones que te ruego, no habiendo méritos en mí, sino en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. La nueva serie se llama, vuelvo a repetir, La Señal de Jonás, parte 1. Y lo que vamos a estudiar aquí es qué fue lo que dijo Jesús acerca del mensaje de Jonás. Y los primeros versos que vamos a leer aquí, bueno, pero antes de empezar a leer, quiero decirles que el mensaje de Jonás prefigura la predicación de Nínive paralela a la predicación de los discípulos, la predicación de los mileritas, la predicación del mensaje adventista del séptimo día y todo eso lo prefigura también la predicación de Cristo. Así que vamos a leer Mateo 12, 38 al 41. Y dice, entonces respondiendo, voy a leerlo acá de la Biblia porque esta es traducción de Google y pues es mejor leerla de la Biblia. Mateo 12, 38 al 41. Y dice, entonces respondieron unos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, querríamos ver de ti señal. Entonces, ¿qué están pidiendo ellos? Entonces respondieron uno de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, queremos ver de ti señal. Pero él respondió y les dijo, la generación perversa y adúltera demanda o pide señal. ¿Quiénes son los que demandan o piden señal? La generación perversa y adúltera. Mas señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí uno mayor que Jonás en este lugar. Entonces,
La generación mala y perversa pide señal, pero señal no les será dada sino la señal del profeta Jonás. Así como Jonás estuvo 3 días en el vientre de la ballena y 3 noches, así estaría Jesús en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Y dice, y los hombres de Nínive se levantarán en juicio con esta generación y la condenarán, porque se arrepintieron a la predicación de Jonás. ¿Pidieron los hombres de Nínive señal? No, ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí, ahora en este año del 2022, uno mayor que Jonás, o mayores verdades que las que predicó Jonás en Nínive, se predican ahorita en esta generación. Y ellos todavía demandan más señal. Vamos a leer Mateo 16 del 1 al 4. Vamos a quedar claros porque dice aquí que la señal es que Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de la ballena, y así Jesús estaría en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Jonás estuvo antes de su predicación, porque cuando en el vientre de la ballena, porque cuando a él se le mandó a predicar, él no quería ir a predicar a Nínive. Él dijo, Dios se arrepiente. Yo lo conozco, que Dios se arrepiente, y después yo voy y predico y no se cumple la profecía, y yo creo como un predicador falso. Así que él compró un tiquete y se fue a Tarsis. Y yendo, ya saben ustedes la historia, el mar se embraveció y los marineros lo echaron al mar. Después de eso, Jonás se arrepintió y fue a predicar a Nínive. Y predicó y estuvo perplejo, porque la profecía que predicó no se cumplió. Pero después de estar 3 días y 3 noches en el vientre de la ballena, decidió obedecer e ir a predicar. Jesús predicó 3 años y medio, o 3 días proféticos, 3 días y medio proféticos. Y después de su predicación, entonces fue crucificado y estuvo en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Es una señal semejante a Jonás, pero vamos a ver cuál es la señal, porque el Señor les dijo, no les va a ser dada señal. A esta generación perversa que demanda señal, no les será dada señal. Entonces, vamos a seguir estudiando para entender un poquito más el tema y vamos a leer Mateo 16, 1 y 4. Y dice, y vinieron los fariseos y los saduceos. Eran 2 partidos, dos sectas de ese entonces, los fariseos y los saduceos. Y los fariseos y los saduceos modernos son los liberales y los conservadores. No estamos en medio de ese conflicto ahora entre los liberales y los conservadores, entre el Papa liberal, que es Bergoglio, y Benedicto XVI, que es el conservador, entre los republicanos, que serían los conservadores, y los demócratas, que serían los liberales. Aún en este movimiento tenemos o se dividió en 2 movimientos,
los de la Omega, el movimiento Omega, que serían los liberales. Y se dice que nosotros seríamos conservadores, aunque nosotros no somos ni liberales ni conservadores. Nosotros somos cristianos, seguidores del camino que nos señala Cristo. Muy bien, entonces los fariseos y los saduceos son liberales y conservadores. Y dice acá, y vinieron los fariseos y los saduceos, que su antitipo ahora serían los liberales y los conservadores, para tentar a Jesús. Y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo, cuando anochece decís, habrá buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque el cielo tiene arreboles y está nublado. Hipócritas, que sabéis discernir la faz del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación perversa y adúltera demanda señal, mas señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos se fue. Entonces vamos a entender más cuál sería la señal del profeta Jonás. Y dejándolos se fue. Vamos a leer acá una cita que la encontramos en El deseado de todas las gentes, páginas 372 y 374. Es una cita larga. Vamos a leerla. A una delegación de fariseos se habían unido representantes de los ricos y señoriales saduceos. Como dije antes, fariseos y saduceos son conservadores y liberales para nuestro tiempo. El partido de los sacerdotes, los escépticos y la aristocracia de la nación. Todo eso se había unido a una delegación de fariseos. Las dos sectas habían estado en amarga enemistad. Los fariseos y los saduceos siempre habían sido enemigos. Los saduceos buscaron el favor del poder gobernante para mantener su propia posición y autoridad. Los fariseos, por el contrario, fomentaban el odio popular contra los romanos, anhelando el momento que pudiesen sacudirse el yugo del conquistador. Pero el fariseo y el saduceo ahora se unieron contra Cristo. Igual busca igual. Los iguales se buscan. Y el mal, donde quiera que exista, se alía con el mal para la destrucción del bien. Ahora bien, los fariseos y saduceos se acercaron a Cristo pidiendo señal del cielo. Y lo que yo quiero enfatizar aquí es que la generación perversa y adúltera demanda señal. Así que ellos que se estaban uniendo contra el mal se acercaron a Cristo, tanto fariseos como saduceos, o tanto liberales como conservadores, se acercaron a Cristo pidiendo una señal del cielo. Cuando en los días de Josué, Israel salió a la batalla contra los cananeos de Bet-Jorón, el sol se había detenido por orden del líder hasta que se obtuvo la victoria. Y muchas maravillas similares se habían manifestado en su historia. Se exigió alguna señal de este tipo de Jesús.
Pero estos signos no eran lo que los judíos necesitaban. Ninguna mera evidencia externa podría beneficiarlos. Lo que necesitaban no era iluminación natural, sino renovación de espíritu. Esas señales no eran lo que ellos necesitaban. Si se hubieran hecho las señales, no los hubiesen podido beneficiar, porque ellos lo que necesitaban era una renovación de espíritu. Estaban muertos espiritualmente. Entonces Jesús, la hermana White continúa. Oh hipócritas, dijo Jesús, podéis discernir la faz del cielo. Al estudiar el ciclo, podían predecir el clima, pero no podían discernir las señales de los tiempos. Al estudiar el ciclo de las estaciones, podían discernir el clima, pero no podían discernir las señales de los tiempos. Las propias palabras de Cristo dichas con el poder del Espíritu Santo, que los convenció de pecado, fueron la señal que Dios les había dado para su salvación. Y se habían dado señales directas del cielo para atestiguar la misión de Cristo. El canto de los ángeles a los pastores, la estrella que guiaba a los magos, la paloma y la voz del cielo en su bautismo fueron testigos a su favor o a favor de Cristo. Entonces, y todas las palabras dichas y registradas ahí en la Biblia con el poder del Espíritu Santo, los convenció de pecado. Fueron la señal que Dios había dado para su salvación. La palabra de Dios escrita en la Biblia es la señal que Dios dio para nuestra salvación. Si esa señal, no discernimos esa señal, si esa señal no nos ayuda, no habrá otra señal. Dice así. Y se habían dado señales directas del cielo para atestiguar la misión de Cristo. El canto de los ángeles a los pastores, la estrella que guiaba a los magos, la paloma y la voz del cielo en ocasión del bautismo de Jesús fueron testigos a su favor. Tenían todas estas señales y todavía no podían creer y no las habían discernido y estaban pidiendo una señal, la generación adúltera y mala, como si nunca hubiesen tenido señales. Si se les hubiese hecho otra señal externa, no les hubiera beneficiado, porque ellos no discernían las señales anteriores, porque lo que ellos necesitaban no eran más señales, sino una renovación de espíritu. Y gimiendo, Jesús en su espíritu dijo, ¿por qué pide señal esta generación? No le será dada señal, sino la señal del profeta Jonás. Así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de la ballena, Cristo estará al mismo tiempo en el corazón de la tierra. Y como la predicación de Jonás fue una señal para los ninivitas, la predicación de Jonás fue una señal para los ninivitas. Así la predicación de Cristo, desde que Él se bautizó y empezó su ministerio público y les decía, arrepentíos
porque el reino de los cielos se ha acercado, y empezó a predicar el evangelio eterno, que es profecía. Entonces le dice, y como la de predicación de Jonás fue una señal para los ninivitas, así la predicación de Cristo fue una señal para su generación. Pero qué contraste en la recepción de la palabra de Dios. Qué contraste. Porque la predicación de Jonás a los ninivitas obró arrepentimiento. Entraron en ayuno y oración, y Dios detuvo la destrucción de Nínive por 40 años. Qué contraste con la predicación de Cristo, porque la generación adúltera no vio la predicación de Cristo como una señal y pidió más señal. La gente de la gran ciudad pagana temblaba al escuchar la advertencia de Dios allí en Nínive. Reyes y nobles se humillaron. Los encumbrados y los humildes aún aclamaron al Dios de los cielos, y les fue concedida su misericordia. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación. ¿Con cuál generación? Con la generación de Cristo. ¿Con cuál generación? Con nuestra generación también. ¿Con cuál generación? Con la generación de los mileritas también. Se levantarán, dice, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación, había dicho Cristo, y la condenarán porque se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí mayor que Jonás en este lugar. Mateo 12, 40 al 41. Jesús era mayor que Jonás. Su predicación era después del Padre, el ser más alto del cielo. Mayor que Jonás. Y la rechazaron. Así que la ciudad de Nínive se levantará con esta generación y con esta nuestra también, porque toda esa predicación de Nínive es paralela a la predicación de Cristo, a la predicación de los mileritas, a la predicación de los discípulos, a la predicación de Jonás. Y la condenarán, porque hay aquí uno mayor que Jonás está en este lugar. Cada milagro que Cristo realizó fue una señal de su divinidad. Él estaba haciendo la misma obra que había sido predicha del Mesías. Pero para los fariseos, estas obras de misericordia eran una verdadera ofensa. Los líderes judíos miraron con cruel indiferencia el sufrimiento humano. En muchos casos, su egoísmo y opresión habían causado la aflicción que Cristo alivió. Así sus milagros fueron para ellos un reproche. Pero los milagros de Jesús para ellos, que eran señales de su divinidad, no las discernieron. Antes eran para ellos un reproche. Eran oprobio para ellos. Y esa era la señal que necesitaban para su salvación. Esa era la señal que necesitaban para que su corazón, para que fueran regenerados en espíritu. Y la rechazaron. Lo que llevó a los judíos a rechazar la obra del Salvador fue la más alta evidencia de su carácter divino. Lo que los llevó a ellos a rechazar la obra del Salvador era la más alta evidencia, la más alta señal de su carácter divino. El mayor significado de sus milagros se ve en el hecho de que fueron para bendición de la humanidad. La mayor evidencia de que Él vino de Dios
es que su vida reveló el carácter de Dios, hizo las obras y habló las palabras de Dios. Tal vida es la más grande de todos los milagros. Dice, vuelvo a repetir, el mayor significado de sus milagros se ve en el hecho de que fueron para bendición de la humanidad. La mayor evidencia de que él vino de Dios es que su vida revela el carácter de Dios. Por eso él decía, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Esto no es de este estudio, pero esto me trajo a mi mente que el revelar en el carácter de Jesús era la parte visible de la deidad, porque al Padre nadie lo vio jamás, y el Espíritu Santo es como el aire, que nadie sabe de dónde sopla ni hacia dónde va, pero a la deidad la podemos ver en el carácter de Jesús, que es el carácter de Dios. Muy bien. Cuando el mensaje de la verdad se presenta en nuestros días, continuamos con la cita del deseado de toda la gente. Hay muchos que como los judíos claman, mira, cuando el mensaje de la verdad, del evangelio, la verdad presente, el evangelio eterno se presenta en nuestros días, hay muchos que como los judíos claman, muéstranos una señal, haznos un milagro. Muéstranos una señal, haznos un milagro. Y muchos dicen, si un profeta es de Dios y está profetizando una profecía, y en la Biblia está escrito, esa profecía se cumplirá. Si no se cumple, el profeta no es de Dios. Pero nosotros vamos a ver aquí algunas citas que son un contexto a eso y que dicen que aunque la profecía, el evento de los mileritas no se cumplió como ellos esperaban, aún así esa profecía venía de Dios y cumplió los designios que Dios se propuso que cumpliera. Y la profecía, y eso hace un paralelo con julio 18, porque la profecía de los mileritas y el 22 de octubre de 1844 es también la parábola de las 10 vírgenes. Y la hermana White dice que la parábola de las 10 vírgenes al final se cumplirá al pie de la letra. Entonces, la parábola de las 10 vírgenes, que se aplica a la época milerita, también dice la hermana White que se cumplirá al final del tiempo al pie de la letra. Por lo tanto, al pie de la letra se cumplió la parábola de las 10 vírgenes en la predicción de julio 18 del 2020. Entonces, fueron profecías que aunque no se cumplieron,
No porque no se cumplieron, no podemos decir que el profeta no era de Dios y que no era Dios el que había dicho estas profecías. Porque más adelante vamos a leer una cita que dice que aunque esas profecías no se cumplieron, no por eso no es que no vinieran de Dios, sino aunque no se cumplieron, venían de Dios y cumplieron, aunque no se cumplieron como se esperaba el evento, eran profecías dirigidas por Dios y cumplieron el propósito para el que fueron designadas. Seguimos leyendo. Dice acá. Dice, así como Jonás estuvo, dicen, bueno, voy a volver a leer esto porque ahora ya me olvidé dónde iba. Dice, y gimiendo en su espíritu dijo, ¿por qué pide señal esta generación? No le será dada señal sino la señal del profeta Jonás. Así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de la ballena, Cristo estaría al mismo tiempo en el corazón de la tierra. Y como la predicación de Jonás fue una señal para los ninivitas, así la predicación de Cristo será una señal para esta generación. Pero qué contraste con la recepción de la palabra de Dios. La gente de la gran ciudad pagana temblaba al escuchar la advertencia de Dios. Reyes y nobles se humillaron. Los encumbrados y los humildes aún aclamaron al Dios de los cielos y les fue concedida su misericordia. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación, había dicho Cristo, y la condenarán porque se arrepintieron. Dice aquí, se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí uno mayor que Jonás está en este lugar. Mateo 12, 40-41. Cada milagro que Cristo realizó fue una señal de su divinidad. Él estaba haciendo la misma obra que había sido predicha del Mesías. Pero para los fariseos estas obras de misericordia eran una verdadera ofensa. Los líderes judíos miraron con cruel indiferencia al sufrimiento humano. En muchos casos el egoísmo y opresión en muchos de los judíos habían causado la aflicción que Cristo alivió. Así sus milagros fueron para ellos un reproche. Lo que llevó a los judíos a rechazar la obra del Salvador fue la más alta evidencia de su carácter divino. El mayor significado de sus milagros se ve en el hecho que fueron para bendecir a la humanidad. La mayor evidencia de que Él vino de Dios es que su vida reveló el carácter de Dios, hizo las obras y habló las palabras de Dios. Tal vida es la más grande de todos los milagros. Cuando el mensaje de la verdad se presenta en nuestros días, hay muchos que, como los judíos, claman, muéstranos una señal, haznos un milagro. Cristo no hizo ningún milagro al pedido de los fariseos. No obró ningún milagro en el desierto en respuesta a las insinuaciones de Satanás. Él no nos imparte poder para vindicarnos o para satisfacer las demandas de la incredulidad o el orgullo.
pero el Evangelio no deja de tener un signo de su origen divino. El Evangelio es la mayor señal. Esa es la señal que dio. No, la generación mala y adúltera pide señal, pero no se le da más señal que la predicación de Jonás, la predicación de Cristo, la predicación de la verdad presente, la predicación del Evangelio eterno. Y ese Evangelio eterno tiene la señal de su origen divino. No es un milagro que podamos liberarnos de la esclavitud de Satanás. No es un milagro que con este evangelio podamos liberarnos de la esclavitud de Satanás. No es la más grande señal ser liberados de la esclavitud de Satanás, porque hay muchos esclavos de Satanás, pero si se acogen, si reciben el evangelio, si lo viven, pueden triunfar, pueden vencer, pueden ser liberados de Satanás y ser salvos. La enemistad contra Satanás no es natural en el corazón humano. Es implantado por la gracia de Dios. Cuando alguien que ha sido controlado por una voluntad obstinada y descarriada es liberado y se entrega de todo corazón a la atracción de los agentes celestiales de Dios, un milagro es forjado. Así también cuando un hombre que ha estado bajo un fuerte engaño llega a comprender la verdad moral, cada vez que un alma se convierte y aprende a amar a Dios y a guardar sus mandamientos, se cumple la promesa de Dios. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Ezequiel 36:26. El cambio en los corazones humanos, la transformación de los caracteres humanos es un milagro que revela un Salvador. Es el mayor milagro, es la mayor señal. Siempre vivo, trabajando, siempre vivió trabajando para rescatar almas. Una vida consistente en Cristo es un milagro. En la predicación de la palabra de Dios, la señal que debe manifestarse ahora y siempre es la presencia del Espíritu Santo, para hacer de la palabra poder regenerador para los que la escuchan. Este es el testimonio de Dios ante el mundo de la misión divina de su Hijo. Esta es la señal de Dios para el mundo de la misión divina de su Hijo. En la predicación de la palabra de Dios, repito, la señal es la predicación de la palabra de Dios, la señal que debe manifestarse ahora y siempre es la presencia del Espíritu Santo, para hacer de la palabra poder regenerador para los que la escuchan. Este es el testimonio de Dios ante el mundo de la misión divina de su Hijo. Cuando Jesús en su misión estuvo en la tierra, predicando su palabra, y Zaqueo, el cobrador de impuestos, se subió al árbol para ver pasar a Jesús, y Jesús le predica y dice: baja Zaqueo, porque hoy es necesario que almuerce en tu casa, y almuerza. Y Zaqueo, que era un cobrador de impuestos, que robaba, cobraba más de la cuenta, su corazón fue cambiado. ¿Y qué hizo Zaqueo? Dijo: si a alguno le he robado, le devuelvo 4 veces, y daré la mitad de mis bienes para los pobres. Eso es un cambio de corazón. Esa es la señal más grande de la misión divina de nuestro Señor Jesucristo.
ese evangelio. Y cada vez que hoy predicamos su evangelio, su verdad presente, su evangelio eterno, y esa palabra de Dios la predicamos en obediencia a todo el mensaje que nos da allí, obedecemos y hacemos eso y luego lo enseñamos, y está con nosotros el poder del Espíritu Santo para convertir a otros. Esa es la más grande señal de la misión divina de nuestro Señor Jesucristo. Aquellos que deseaban una señal de Jesús habían endurecido tanto los corazones en la incredulidad que no discernían en su carácter la semejanza de Dios. No podían ver a Dios en Jesús porque ellos se habían endurecido tanto en sus corazones que no lo podían ver la semejanza de Dios en Jesús. Ellos no verían que su misión estaba en cumplimiento de los profetas. Todo lo que Jesús hizo, los profetas lo habían predicho y estaba escrito. Y ellos estaban tan endurecidos que no lo discernieron, que no lo vieron. Esas mismas cosas suceden hoy en día. Tampoco se persuadirían, aunque alguno se levantara de los muertos. Lucas 16:31. Igual hoy, si no pueden discernir el Evangelio eterno, lo que está escrito en la cadena profética cuyo eslabón viene desde el Edén y que nos guiará aún más allá de la muerte, tampoco se persuadirán, tampoco creerán, aunque alguien se levantara de los muertos. Ninguna señal. Entonces estaba en las mismas líneas que la advertencia de Jonás a Nínive. Un momentico. El mensaje de advertencia de Juan estaba en las mismas líneas que la advertencia a Nínive. O sea, el mensaje dado a Juan en el Apocalipsis estaba en las mismas líneas que la advertencia a Nínive. Es paralelo. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Jonás 3:4. Nínive se arrepintió e invocó a Dios, y Dios aceptó que lo reconocieran. Se les concedieron 40 años de prueba para revelar la autenticidad de su arrepentimiento y se apartaran del pecado. Pero Nínive se volvió de nuevo a la adoración de imágenes. Su iniquidad se hizo más profunda y más desesperada que antes, porque la luz había venido y no había sido escuchada. Es que cuando viene la luz y no se escucha, sino que se rechaza, entonces las personas se vuelven más obstinadas en el pecado. Eso está en Mensajes Selectos, tomo 2, página 149. Seguimos, continuamos aquí con la siguiente cita, que la encontramos en Primeros Escritos, página 229. Así como Juan el Bautista anunció el primer advenimiento de Jesús y preparó el camino para su venida, así William Miller y los que se unieron a él proclamaron el segundo advenimiento del Hijo de Dios.
Así también nosotros, con la predicación de julio 18, predicamos lo cercano que está el acontecimiento de la segunda venida. Nota, razonando de causa a efecto. Si el mensaje de advertencia de Juan el Bautista estaba en las mismas líneas que el mensaje de advertencia a Nínive, y Juan el Bautista prefigura a William Miller, entonces el mensaje de advertencia que William Miller y sus colaboradores dieron fue prefigurado por el mensaje de Jonás. Mensaje de advertencia a Nínive. Todos son básicamente el mismo mensaje. Todos son paralelos entre sí y todos son paralelos a la predicación de Cristo. Todos son una señal o la señal dada al mundo. El mensaje a Nínive, el mensaje de Juan, el mensaje de Guillermo Miller. Todos son paralelos a la predicación de Cristo. Todos son la predicación del Evangelio eterno. Y todos son la señal que Dios prefiguran el mensaje. Y todos son la señal de Dios para el mundo. Y entonces, todos son paralelos entre sí y todos ellos son paralelos a la predicación de Cristo. El mensaje de Nínive, el mensaje de Juan el Bautista. El mensaje de Juan el Bautista prefigura a Guillermo Miller y a sus colaboradores. Todo eso fue prefigurado por la predicación de Nínive y todos ellos prefiguran la predicación del mensaje de Cristo. Todos son una señal o la señal para el mundo. En consecuencia, todos estos mensajes prefiguran el mensaje del adventismo en el fin del mundo. Todos estos mensajes entonces prefiguran el mensaje del adventismo para el fin del mundo, que incluye el mensaje de julio 18 del 2020, que incluye, hay otros mensajes que tenemos que dar para el fin del mundo, el mensaje del Evangelio eterno, pero julio 18 del 2020 está incluido. Todos esos mensajes prefiguran el mensaje adventista para el fin del mundo. Y lo rechaza la iglesia adventista. La gente de Nínive se levantará en esta generación contra esta generación adventista y la condenará, porque ellos creyeron y se arrepintieron. Y he aquí uno mayor está en este lugar, que es el Espíritu Santo, predicando los mensajes que son la señal para el mundo. Suplemento. Vamos a leer esta cita y tengámosla muy en cuenta. Es la voz de Cristo que habla a través de patriarcas y profetas desde los días de Adán hasta las escenas finales del tiempo. El Salvador se revela en el Antiguo Testamento claramente como en el Nuevo. Es la luz del pasado profético que resalta la vida de Cristo y las enseñanzas del Nuevo. Es la luz de nuestro pasado profético, Nínive, la predicación de Juan el Bautista, la predicación de Cristo, la predicación de Guillermo Miller, la que
la que resalta el mensaje de advertencia a la iglesia adventista, al fin del mundo. La vida de Cristo, del pasado profético que resalta la vida de Cristo y las enseñanzas del Nuevo. Y las enseñanzas del Nuevo Testamento con claridad y belleza. Los milagros de Cristo son una prueba de su divinidad, pero una prueba más fuerte de que Él es el Redentor del mundo se encuentra al comparar las profecías del Antiguo Testamento con la historia del Nuevo. Con esta cita cerramos y eso está en el deseado de toda la gente, es página 742. Así que estas cosas que suceden a estos que estamos por la misma línea del movimiento milerita, que retomamos esa línea que había sido ocultada por las enseñanzas de los jesuitas que se introdujeron al adventismo. Entonces este movimiento retomó esos mensajes proféticos de Guillermo Miller, ese mensaje. La predicación de eso es una prueba más fuerte de que Él es el Redentor del mundo. Se encuentra al comparar las profecías del Antiguo Testamento con la historia del Nuevo. Comparar la historia antigua, la senda antigua para nosotros, que es el movimiento milerita, y las profecías de ellos, cómo se cumplen al pie de la letra en nuestro tiempo ahora en el 2022, son una prueba de que estos mensajes vienen de Dios, son mensajes divinos. Con esto terminamos, los invito a que me acompañen a tener una palabra de oración. Padre, gracias por poder hoy también poner este tema en el registro público. Te ruego que te quedes con nosotros el resto del día y que también acompañes a todas las personas que van a ver este video, que entiendan el mensaje, que puedan discernir las señales de la predicación de la verdad presente, el evangelio eterno, de la palabra profética, como fue predicha acá, y ver cómo se cumple en nuestras vidas y cómo santifica y convierte, y que sea la señal, muchos la puedan discernir para que también se conviertan y vayan a tus pies y los salves. Son bendiciones que te ruego, no habiendo méritos en mí, sino en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.